Guerras devastadoras arrasando naciones, pandemias globales alterando el curso de la historia, catástrofes climáticas sin precedentes, avances tecnológicos al borde de la singularidad. El mundo que conocemos está en una transformación acelerada. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Estamos siendo testigos de estos eventos en tiempo real? Aunque la Biblia nos dice que al final habrá alegría y paz, también nos advierte sobre una de las mayores catástrofes para la humanidad antes de eso. Los 3 peores juicios en el libro del Apocalipsis. Número 1. Los 7 sellos. El primer sello trae la aparición de una figura misteriosa y carismática, a menudo identificada como el Anticristo. Imagina un líder mundial que surge aparentemente de la nada, prometiendo paz y soluciones para los problemas globales. Monta un caballo blanco, un símbolo tradicional de victoria y conquista. Las personas lo siguen, fascinadas por sus palabras y acciones, sin darse cuenta de la verdadera naturaleza detrás de la fachada de benevolencia. Con el segundo sello, la paz prometida resulta ser ilusoria. Un jinete montado en un caballo rojo recibe poder para quitar la paz de la tierra. No es difícil imaginar cómo esto podría suceder en el mundo actual. Piensa en las tensiones geopolíticas que vemos crecer cada día, en los conflictos que parecen estar siempre al borde de una escalada global. Un incidente aislado podría ser la chispa que incendia al mundo entero en cuestión de días, si no horas. El tercer sello trae una realidad que muchos ya experimentan: el hambre y la escasez económica. El jinete del caballo negro lleva una balanza, símbolo de racionamiento e inflación desenfrenada. Imagina un escenario donde un día entero de trabajo apenas compra lo suficiente para una comida. Las desigualdades económicas que ya observamos hoy se intensifican a niveles inimaginables, creando un abismo entre los que tienen y los que no tienen. Con el cuarto sello, la muerte llega en una escala sin precedentes. El jinete del caballo amarillo, apropiadamente llamado muerte, recibe autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Las causas son múltiples: guerras, hambrunas, enfermedades e incluso ataques de animales salvajes. Es difícil concebir la magnitud de esta devastación, pero no es imposible. Piensa en las pandemias recientes, en las guerras que desplazan a millones, en los cambios climáticos que alteran ecosistemas enteros. Ahora, imagina todo esto intensificado y ocurriendo simultáneamente. Estos 4 primeros sellos pintan un cuadro sombrío del futuro, pero son solo el comienzo. A medida que avanzamos por los sellos restantes, la intensidad de los eventos aumenta, llevándonos a cuestionar no solo el futuro de la humanidad, sino el propio tejido de la realidad, tal como la conocemos. La apertura de los últimos sellos. El quinto sello nos lleva a una escena sorprendente y conmovedora. Juan, el autor del Apocalipsis, ve las almas de aquellos que fueron martirizados por su fe. Estas almas claman por justicia, preguntando cuánto tiempo más tendrán que esperar. Esta visión nos recuerda que, en medio de las tribulaciones, habrá aquellos que permanecerán fieles, incluso frente a la persecución y la muerte. Imagina el escenario: en un mundo cada vez más hostil a la fe, personas comunes, tus vecinos, amigos, familiares, enfrentando decisiones difíciles. Seguir sus creencias podría significar perder el empleo, la libertad o incluso la vida. Y aún así, muchos eligen permanecer fieles. Este sello nos desafía a pensar: ¿cuál sería nuestra elección en circunstancias similares? El sexto sello trae un cambio dramático en la propia estructura del universo. El sol se vuelve negro como saco de cilicio, la luna se torna como sangre, las estrellas caen del cielo como higos verdes de una higuera sacudida por un viento fuerte. Montañas e islas son removidas de sus lugares. Para entender el impacto de esto, necesitamos ponernos en la piel de alguien viviendo estos eventos. Imagina despertar una mañana y ver el sol, no como el disco brillante de siempre, sino como una mancha oscura en el cielo. Por la noche, la luna, antes plateada y serena, ahora brilla con un tono rojo sangre amenazador. Las estrellas, puntos de luz constantes por milenios, comienzan a caer como una lluvia de meteoritos incesante.
La propia tierra bajo tus pies se vuelve inestable. Lugares que siempre consideramos inmutables, montañas majestuosas, islas paradisíacas, simplemente desaparecen o se mueven. Es como si toda la creación estuviera gritando que algo fundamental ha cambiado, que el mundo tal como lo conocíamos está llegando a su fin. El séptimo y último sello trae algo inesperado: silencio. Durante media hora hay una quietud absoluta en el cielo. Después de toda la destrucción y caos de los sellos anteriores, este momento de calma es casi más aterrador que el tumulto. Es la calma antes de la tormenta final, un momento de suspense insoportable donde el mundo entero parece contener la respiración, esperando lo que vendrá a continuación. Las 7 trompetas, intensificación de los juicios. Tras el silencio del séptimo sello, una nueva serie de eventos se desarrolla, las 7 trompetas. Cada trompeta anuncia un juicio más intenso que el anterior, como si el propio cosmos estuviera llegando a su punto de ruptura. La primera trompeta trae una escena digna de las peores pesadillas apocalípticas. Granizo y fuego, mezclados con sangre, son lanzados sobre la tierra. Un tercio de los árboles es quemado, junto con toda la vegetación verde. Imagina el escenario. Estás en casa, tal vez viendo la televisión o preparando la cena, cuando de repente el cielo se oscurece. Comienza una lluvia, pero no es agua lo que cae. Son piedras de hielo mezcladas con fuego. El aire se llena de humo y un olor metálico a sangre. Al salir a la calle, ves árboles en llamas, jardines y parques convertidos en cenizas. La destrucción no es localizada. Informes de todo el mundo muestran el mismo escenario de devastación. Un tercio de toda la vegetación del planeta, desaparecida en cuestión de horas. El impacto ecológico y económico es inimaginable. Piensa en las consecuencias: escasez de alimentos, destrucción de hábitats, alteraciones climáticas drásticas. La segunda trompeta nos lleva a un desastre marítimo de proporciones bíblicas. Algo descrito como una gran montaña ardiendo en llamas es lanzado al mar. Podríamos pensar en un meteorito gigantesco, o tal vez en la erupción de un volcán submarino de escala sin precedentes. El resultado es catastrófico. Un tercio del mar se convierte en sangre. Ponte en la piel de alguien que vive en una ciudad costera. Un día te despiertas y el mar, antes azul y acogedor, ahora es una masa roja y viscosa. El olor es insoportable. Las noticias informan que un tercio de toda la vida marina está muerta, con cuerpos de peces y criaturas marinas flotando en la superficie ensangrentada. Un tercio de todos los barcos es destruido. Piensa en el impacto en el comercio global, en el transporte, en la pesca. Este no es solo un desastre ecológico, es un golpe a la propia idea de normalidad. El mar, fuente de vida y sustento para miles de millones, se convierte en un símbolo de muerte y destrucción. La tercera trompeta trae una amenaza a las fuentes de agua dulce. Una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cae del cielo. Su nombre es ajenjo, una planta conocida por su sabor amargo. Esta estrella contamina un tercio de los ríos y fuentes de agua, volviéndolos amargos y venenosos. Muchas personas mueren al beber de esta agua. Imagina la escena. Te diriges al grifo para beber un vaso de agua, como lo haces todos los días. Pero al probar el líquido, sientes un sabor amargo y repulsivo. Las noticias se esparcen rápidamente. El agua está contaminada, no solo en tu ciudad, sino en un tercio de todas las fuentes de agua dulce del mundo. El pánico se instala. Las personas corren a los mercados, vaciando estantes de agua embotellada. Los hospitales se saturan con casos de envenenamiento. La escasez de agua potable se convierte en una crisis global inmediata. Estallan conflictos por las fuentes de agua no contaminadas. La propia base de la civilización, el acceso al agua limpia, se ve sacudida. Estas 3 primeras trompetas atacan los fundamentos de la vida en la Tierra: la vegetación, los océanos, las fuentes de agua dulce. Cada juicio no solo trae destrucción física, sino que sacude profundamente nuestra sensación de seguridad y normalidad. El mundo tal como lo conocemos se desintegra ante nuestros ojos, forzándonos a confrontar realidades que preferiríamos ignorar.
A medida que avanzamos por las siguientes trompetas, los juicios se vuelven aún más intensos y surreales, desafiando no solo nuestra comprensión del mundo natural, sino también nuestra percepción de la realidad espiritual que nos rodea. Oscuridad y tormento. La cuarta trompeta trae un evento que altera fundamentalmente nuestra experiencia del día y la noche. Un tercio del sol, la luna y las estrellas es herido, resultando en oscuridad parcial, tanto de día como de noche. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que el sol está significativamente más débil. La luz del día, que siempre hemos dado por sentado, ahora es tenue y sombría. Por la noche, el cielo que solía estar salpicado de estrellas ahora parece extrañamente vacío. La luna, nuestra compañera nocturna constante, brilla con solo una fracción de su luminosidad habitual. Este cambio no es solo visual, afecta profundamente los ritmos naturales de la Tierra. Piensa en las consecuencias: plantas luchando para realizar la fotosíntesis, alteraciones drásticas en los patrones climáticos, trastornos en los ciclos de sueño de humanos y animales. La propia estructura de nuestros días se tambalea. Las personas comienzan a sentir los efectos psicológicos de la falta de luz solar adecuada: depresión, ansiedad, desorientación. Los agricultores ven sus cultivos marchitarse, amenazando el suministro global de alimentos. Los científicos se esfuerzan por entender y explicar el fenómeno, pero sus teorías parecen inadecuadas ante la escala y la naturaleza sobrenatural del evento. Mientras la humanidad aún trata de ajustarse a esta nueva normalidad de oscuridad parcial, la quinta trompeta trae un tormento de naturaleza completamente diferente. El abismo se abre, y de él surge una plaga de criaturas descritas como langostas, pero con características demoníacas. Estas criaturas no son como nada que hayamos visto antes. Tienen la apariencia de caballos preparados para la batalla, con rostros humanos, cabello de mujer, dientes de león y colas de escorpión. El sonido de sus alas se compara con el de muchos caballos y carros corriendo hacia la batalla. Imagina el terror de ver a estas criaturas surgiendo en enjambres, oscureciendo el cielo ya debilitado. No vienen para devorar la vegetación, como lo harían las langostas normales. En cambio, tienen un propósito más siniestro: atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. El tormento que infligen se describe como similar a la picadura de un escorpión, un dolor intenso e incapacitante. Pero el aspecto más aterrador es que este tormento dura 5 meses, y sus víctimas son incapaces de encontrar alivio, incluso en la muerte. En aquellos días, dice el texto, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagina la escena: hospitales llenos de personas gritando de dolor, suplicando por alivio que no llega. Las calles se vuelven desiertas, ya que las personas se esconden en sus casas, tratando de evitar a las criaturas. Pero no hay escape, parecen capaces de entrar en cualquier lugar. La sociedad comienza a desmoronarse bajo el peso de este tormento constante. Trabajo, educación, relaciones, todo queda en segundo plano ante la lucha diaria por la cordura. Las personas comienzan a cuestionar por qué esto está sucediendo, por qué algunos son afectados y otros no. A medida que los 5 meses de tormento llegan a su fin, la humanidad respira aliviada, pero con un sentido de terror por lo que pueda venir después. La experiencia deja cicatrices profundas, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. El mundo nunca volverá a ser el mismo después de este encuentro con lo sobrenatural en su forma más terrible. El ejército demoníaco. Cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, suena la sexta trompeta, trayendo una nueva ola de terror. 4 ángeles, que estaban atados junto al gran río Éufrates, son liberados. Lideran un ejército de proporciones inimaginables, 200 millones de jinetes. Para poner ese número en perspectiva, piensa que este ejército es más grande que la población de muchos países. Es como si cada hombre, mujer y niño de un país como Brasil se convirtiera en un soldado demoníaco. La descripción de estos jinetes
es surrealista y aterradora. Montan caballos cuyas cabezas son como leones, y de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Pero el detalle más extraño y espeluznante son las colas de los caballos, que son como serpientes, con cabezas que causan daño. Imagina estar en una ciudad cuando llega este ejército. El suelo tiembla con el galope de millones de cascos. El aire se espesa con humo y un olor sofocante a azufre. Las calles se llenan de pánico a medida que las personas intentan huir. ¿Pero a dónde? Este ejército parece cubrir cada centímetro del horizonte. El poder destructivo de esta fuerza es inimaginable. 1/3 de la humanidad muere por el fuego, el humo y el azufre que salen de las bocas de los caballos. Ciudades enteras son reducidas a cenizas. Naciones caen. La estructura geopolítica del mundo se desmorona ante este ataque sobrenatural. Los sobrevivientes se esconden donde pueden, en búnkeres, cuevas, cualquier lugar que ofrezca un atisbo de seguridad. Pero la seguridad es una ilusión ante un enemigo que parece capaz de atravesar cualquier barrera. Lo más impactante, sin embargo, es la reacción de aquellos que sobreviven a este ataque devastador. La Biblia nos dice que, incluso después de presenciar tal destrucción, los sobrevivientes no se arrepienten de sus maldades. Continúan adorando a demonios e ídolos, cometiendo asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual y robos. El misterio de Dios completo. La séptima y última trompeta trae un cambio dramático en el tono de las visiones. En lugar de más destrucción, escuchamos voces en el cielo proclamando: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este momento marca un giro crucial en la narrativa apocalíptica. Después de toda la destrucción y el caos, viene el anuncio de la victoria final de Dios. Es como si, después de la larga noche de terror, finalmente viéramos los primeros rayos del amanecer. En el cielo hay una escena de adoración y gratitud. Los 24 ancianos, figuras misteriosas que representan al pueblo de Dios a lo largo de las edades, se postran y adoran. Agradecen a Dios por haber asumido su gran poder y comenzado su reinado. Pero en la tierra, la reacción es muy diferente. Las naciones se enfurecen. Es fácil imaginar por qué. Después de años, tal vez décadas, de vivir bajo el dominio de líderes humanos corruptos y sistemas mundanos fallidos, la idea de someterse a un rey divino es aterradora para muchos. Este contraste entre la alegría en el cielo y la furia en la tierra nos hace reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Cómo reaccionaríamos a la noticia de que Dios está asumiendo el control directo del mundo? ¿Sería una noticia de alegría o de miedo? La séptima trompeta también anuncia que ha llegado la hora del juicio de los muertos y de la recompensa para los siervos de Dios, profetas, santos y todos los que temen su nombre, pequeños y grandes. Este es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Al mismo tiempo, se declara que ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Esta frase es particularmente intrigante en nuestra era de creciente conciencia ambiental. Podría ser una referencia no solo a la destrucción física del planeta, sino también a la corrupción moral y espiritual que contamina la creación de Dios. La escena final de esta sección es impresionante. El templo de Dios en el cielo se abre, y dentro de él se ve el arca del pacto. Esta visión está cargada de significado para el pueblo judío y para los cristianos. El arca, perdida hace mucho en la historia, era el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Ver el arca nuevamente, ahora en el templo celestial, es una señal poderosa de que todas las promesas de Dios están a punto de cumplirse. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿recuerdan el pacto que hice con ustedes? Estoy aquí para cumplirlo por completo. La escena está acompañada por relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Es como si toda la creación estuviera reaccionando a la revelación de la presencia de Dios. Esta séptima trompeta, por lo tanto, no es solo el final de una serie de juicios. Es el anuncio de una nueva era, el inicio del reinado directo de Dios sobre la tierra.
Es un momento de conclusión y de nuevo comienzo, de juicio y de redención. Para aquellos que han vivido fielmente, es un momento de gran esperanza y alegría. Para aquellos que han rechazado a Dios, es un momento de terror. La séptima trompeta nos desafía a considerar de qué lado estaremos cuando el reino de Dios finalmente se establezca en su plenitud. Las 7 copas de la ira de Dios. Después de las trompetas, llegamos al clímax de los juicios divinos, las 7 copas de la ira de Dios. Estas representan la culminación de la justicia divina sobre un mundo que persistentemente ha rechazado a su Creador. La primera copa trae una plaga terrible, úlceras dolorosas y malignas sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu cuerpo está cubierto de llagas dolorosas y repulsivas. No solo son desagradables estéticamente, causan un dolor constante y debilitante. Esta aflicción no es aleatoria. Afecta específicamente a aquellos que eligieron alinearse con el sistema mundano representado por la bestia. Es como si la corrupción interna de sus elecciones ahora se manifestara externamente en sus cuerpos. Los hospitales se saturan, se consultan especialistas en enfermedades de la piel, pero nadie puede explicar o curar esta condición. La sociedad comienza a dividirse entre los afectados y los no afectados, llevando a tensiones y conflictos. La segunda y la tercera copas afectan directamente a las fuentes de agua. El mar se convierte en sangre, como la de un muerto, y toda criatura marina muere. Luego, los ríos y las fuentes de agua también se convierten en sangre. Trata de imaginar el impacto de esto. Playas que antes eran paradisíacas ahora son escenarios de pesadilla, con olas de sangre golpeando la arena y cuerpos de criaturas marinas descomponiéndose bajo el sol. El olor es insoportable. Los puertos quedan inutilizados, afectando el comercio global y el suministro de alimentos. El agua potable se convierte en un bien precioso de la noche a la mañana. Estallan conflictos por las pocas fuentes de agua no contaminadas. La higiene básica se convierte en un desafío, aumentando el riesgo de enfermedades. Un ángel declara la justicia de estos juicios. Justo eres tú en estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y sangre les has dado a beber. Ellos lo merecen. Es un recordatorio sombrío de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la injusticia no pasará desapercibida para siempre. La cuarta copa se derrama sobre el sol, que recibe poder para quemar a las personas con fuego. El calor se vuelve insoportable. Imagina un día de verano más caluroso que hayas experimentado, y luego multiplica esa sensación varias veces. Las personas buscan desesperadamente sombra y agua, pero ambas son escasas. Se desatan incendios forestales espontáneamente. Las cosechas son destruidas, exacerbando la crisis alimentaria ya en curso. El asfalto de las calles se derrite, haciendo que el desplazamiento sea un desafío. Sorprendentemente, incluso ante este calor abrasador, las personas blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Este es un testimonio de la capacidad del corazón humano de endurecerse, incluso ante las evidencias más claras del juicio divino. Cada una de estas copas no solo trae destrucción física, sino que también sirve como una prueba moral y espiritual para la humanidad. Revelan el verdadero carácter de las personas y ofrecen una última oportunidad de arrepentimiento antes del juicio final. A medida que avanzamos hacia las siguientes copas, los juicios se vuelven aún más intensos, culminando en una reconfiguración total del orden mundial. Cada evento nos recuerda que nos estamos acercando al clímax de la historia humana, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán en una batalla final por el destino de la creación. Aguas de muerte. La quinta copa de la ira de Dios trae una oscuridad profunda y opresiva sobre el reino de la bestia. Esta no es solo la ausencia de luz, sino una oscuridad palpable, casi sólida en su intensidad. Imagina un mundo donde el sol simplemente deja de existir, donde la oscuridad es tan completa
que no puedes ver tu propia mano frente a tu rostro. El impacto psicológico de esta oscuridad es devastador. Las personas pierden la noción del tiempo, incapaces de distinguir el día de la noche. El miedo a lo desconocido se intensifica. Se propaga el pánico en masa, mientras las personas luchan por realizar incluso las tareas más básicas. Los sistemas de energía, ya sobrecargados por los desastres anteriores, colapsan por completo. Las comunicaciones fallan. El orden social se desmorona rápidamente. En medio de esta oscuridad opresiva, las personas mordían sus lenguas a causa del dolor. Este dolor no es solo físico, sino también emocional y espiritual. La angustia de vivir en un mundo que ha perdido toda esperanza y orientación. Aún así, la Biblia nos dice que blasfemaron al Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Es un testimonio impactante de la capacidad del corazón humano de endurecerse, incluso en las circunstancias más extremas. El sol abrasador. La sexta copa trae un evento que altera drásticamente la geopolítica mundial. El gran río Éufrates, una barrera natural que históricamente ha protegido al Medio Oriente de invasiones del Este, se seca por completo. Este evento se describe como preparando el camino para los reyes del Oriente. Imagina las implicaciones. Un río que ha fluido durante milenios, sosteniendo civilizaciones y moldeando fronteras, de repente desaparece. Ecosistemas enteros colapsan. Comunidades que dependían del río para la agricultura y el comercio se ven en la desesperación. Pero el verdadero significado de este evento es estratégico. La desaparición del Éufrates elimina una barrera natural, permitiendo el movimiento de ejércitos masivos. Es como si el escenario estuviera siendo preparado para un conflicto final de proporciones globales. En este momento, Juan ve algo aún más perturbador. 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estas entidades demoníacas tienen una misión específica: reunir a los reyes de toda la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Imagina el escenario: líderes mundiales, algunos posiblemente poseídos o fuertemente influenciados por estas entidades demoníacas, tomando decisiones que llevarán al mundo al borde de la destrucción total. Se forman alianzas, se movilizan ejércitos, y la tensión global alcanza niveles sin precedentes. Es en este momento de extrema tensión que escuchamos una advertencia directa de Jesús. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los ejércitos del mundo se reúnen en un lugar llamado Armagedón en hebreo. Este nombre, que significa monte de Megido, se refiere a un lugar en el antiguo Israel que fue escenario de muchas batallas históricas. Ahora, está a punto de convertirse en el escenario de la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. El reino de las tinieblas, la séptima y última copa, trae el clímax de los juicios divinos. Cuando se derrama en el aire, una voz poderosa viene del templo en el cielo, desde el trono, diciendo: «Hecho está». Esta declaración marca el fin de los juicios y el inicio de la conclusión del plan divino para la historia humana. Lo que sigue es un cataclismo de proporciones inimaginables. Un terremoto, mayor que cualquier otro en la historia humana, sacude todo el planeta. Las ciudades colapsan en todo el mundo. La gran ciudad, posiblemente una referencia a una capital mundial del gobierno del Anticristo, se divide en 3 partes. Otras ciudades alrededor del mundo caen simultáneamente. Imagina el caos: rascacielos desmoronándose como castillos de naipes, puentes derrumbándose, carreteras partiéndose. Los sistemas de comunicación e infraestructura, ya debilitados por los desastres anteriores, colapsan por completo. La escala de la destrucción es tan grande que todas las islas huyeron y los montes no fueron hallados. Este lenguaje sugiere cambios geológicos masivos, continentes moviéndose, montañas desapareciendo, el propio mapa del mundo siendo rediseñado en cuestión de momentos. Como si esto no fuera suficiente, una lluvia de granizo cae del cielo. Pero este no es granizo común.
Cada piedra pesa alrededor de 1 talento, aproximadamente 45 kilogramos. Imagina bloques de hielo del tamaño de refrigeradores cayendo del cielo, aplastando todo a su paso. Sorprendentemente, incluso ante esta demostración innegable del poder divino, la reacción de muchos sigue siendo de rebelión. La Biblia dice que los hombres blasfemaron contra Dios a causa de la plaga del granizo, porque su plaga era muy grande. Este momento representa el punto culminante del conflicto entre la voluntad humana rebelde y la soberanía divina. Es el punto en el que toda pretensión humana de control y autonomía es finalmente destrozada, revelando la verdad fundamental que ha estado presente todo el tiempo. Dios está en control, y su plan para la redención y el juicio de la creación se está cumpliendo inexorablemente. Para aquellos que han esperado y permanecido fieles, estos eventos, por más aterradores que sean, son una señal de que la liberación final está cerca. Para aquellos que persistieron en su rebelión, es el momento final de confrontación con la realidad que durante tanto tiempo negaron. El Éufrates seco y Armagedón. La sequía del río Éufrates, mencionada en la sexta copa, no es solo un evento geográfico, sino un símbolo poderoso con profundas implicaciones proféticas. El Éufrates, uno de los ríos más importantes de la historia de la humanidad, siempre ha sido una barrera natural contra invasiones desde el este. Su sequía elimina esta protección, abriendo el camino para lo que la Biblia llama los reyes del Oriente. Imagina el escenario: un río que ha fluido durante milenios, sosteniendo civilizaciones enteras, de repente desaparece. Las consecuencias ecológicas y económicas serían devastadoras. Comunidades enteras que dependían del río para la agricultura, la pesca y el transporte se encuentran súbitamente sin recursos. El paisaje cambia drásticamente, posiblemente creando un vasto desierto donde antes había un valle fértil. Pero el significado más profundo de este evento es estratégico y espiritual. La eliminación de esta barrera natural facilita la movilización de un ejército masivo proveniente del este. Algunos estudiosos de la Biblia especulan que esto podría referirse a naciones como China, India u otras potencias asiáticas. La idea de un ejército de 200 millones de soldados, mencionado anteriormente en el Apocalipsis, de repente se vuelve más plausible en este escenario. Es en este contexto que Juan ve algo aún más perturbador. 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estas entidades demoníacas tienen una misión específica: reunir a los reyes de toda la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esta visión nos da un vistazo al mundo espiritual detrás de los eventos mundiales. Sugiere que las decisiones de los líderes mundiales en este momento crítico estarán fuertemente influenciadas por fuerzas demoníacas. Imagina el escenario: reuniones de cumbre global donde líderes aparentemente racionales toman decisiones inexplicablemente belicosas, llevando al mundo al borde de un conflicto total. El lugar donde estos ejércitos se reúnen se llama Armagedón en hebreo. Este nombre, que significa Monte de Megido, se refiere a un área en el norte de Israel que fue escenario de numerosas batallas a lo largo de la historia. Ahora está a punto de convertirse en el escenario del conflicto final entre las fuerzas del bien y del mal. Trata de visualizar la escena: vastos ejércitos convergiendo desde todas las partes del mundo hacia esta región relativamente pequeña del Medio Oriente. El equipo militar más avanzado de la historia humana está siendo movilizado. La tensión en el aire es palpable, con todos sabiendo que esta no es solo otra guerra, sino el conflicto que decidirá el destino de la humanidad. Es en este momento de extrema tensión que escuchamos una advertencia directa de Jesús: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». El gran terremoto. La séptima copa trae el clímax de los juicios divinos, marcado por un cataclismo de proporciones inimaginables.
Cuando se derrama esta última copa en el aire, una voz poderosa viene del templo en el cielo, desde el trono, declarando: «Hecho está». Esta proclamación marca el fin de los juicios y el inicio de la conclusión del plan divino para la historia humana. Lo que sigue es un terremoto de magnitud sin precedentes en la historia de la Tierra. La Biblia lo describe como un gran terremoto, como nunca lo hubo desde que hay hombres sobre la Tierra. Tan grande fue este terremoto. Trata de imaginar la escala de este evento. No es solo una ciudad o región la que se ve afectada, sino todo el planeta sacudido hasta sus cimientos. Las consecuencias son catastróficas y globales. La gran ciudad, posiblemente una referencia a una capital mundial del gobierno del Anticristo, se divide en 3 partes. Otras ciudades alrededor del mundo caen simultáneamente. Imagina el caos: rascacielos derrumbándose como castillos de naipes, puentes colapsando, carreteras partiéndose. Los sistemas de comunicación e infraestructura, ya debilitados por los desastres anteriores, colapsan por completo. La escala de la destrucción es tan grande que todas las islas huyeron y los montes no fueron hallados. Este lenguaje sugiere cambios geológicos masivos, continentes moviéndose, montañas desapareciendo, el propio mapa del mundo siendo rediseñado en cuestión de momentos. Costas que existieron por milenios son alteradas en instantes. Valles se convierten en montañas y montañas en valles. Para los sobrevivientes, el mundo se vuelve irreconocible. Los puntos de referencia familiares desaparecen. Ciudades enteras son engullidas por la tierra o el mar. La devastación es total y global, afectando cada rincón del planeta. Como si este terremoto apocalíptico no fuera suficiente, una lluvia de granizo de proporciones bíblicas cae del cielo. Cada piedra de granizo pesa alrededor de un talento, lo que equivale a aproximadamente 45 kilogramos. Imagina bloques de hielo del tamaño de refrigeradores cayendo del cielo, aplastando todo a su paso. El impacto de esta lluvia de granizo sería devastador. Estructuras que de alguna manera sobrevivieron al terremoto son destruidas por este bombardeo desde el cielo. Las áreas agrícolas son arrasadas, exacerbando la crisis alimentaria ya en curso. El ruido sería ensordecedor, un rugido constante de destrucción resonando por todo el planeta. Sorprendentemente, incluso ante esta demostración innegable del poder divino, la reacción de muchos sigue siendo de rebelión. La Biblia dice que los hombres blasfemaron contra Dios a causa de la plaga del granizo, porque su plaga era muy grande. Este momento representa el punto culminante del conflicto entre la voluntad humana rebelde y la soberanía divina. Es el punto en el que toda pretensión humana de control y autonomía es finalmente destrozada, revelando la verdad fundamental que ha estado presente todo el tiempo. Dios está en control, y su plan para la redención y el juicio de la creación se está cumpliendo inexorablemente. Para aquellos que han esperado y permanecido fieles, estos eventos, por más aterradores que sean, son una señal de que la liberación final está cerca. Para aquellos que persistieron en su rebelión, es el momento final de confrontación con la realidad que durante tanto tiempo negaron. La caída de Babilonia. En medio de los cataclismos globales, un evento específico destaca: la caída de Babilonia. Esta Babilonia no se refiere a la antigua ciudad mesopotámica, sino a un sistema mundial corrupto que se opone a Dios y sus seguidores. La Biblia describe la caída de Babilonia de manera dramática. Cayó la gran Babilonia. Esta repetición enfatiza la finalidad y la importancia de este evento. Babilonia, que representa todo el orgullo humano, la rebelión contra Dios y la corrupción sistémica, finalmente encuentra su fin. Imagina una estructura de poder global, tal vez una alianza de gobiernos y corporaciones que controlaba la economía mundial, influenciaba culturas y perseguía a aquellos que se negaban a conformarse. Este sistema, que parecía invencible, de repente se desmorona. La caída de Babilonia es celebrada en el cielo, pero causa lamento en la tierra entre aquellos que se beneficiaban de su influencia. Reyes, mercaderes y navegantes
que se enriquecieron a través de este sistema corrupto, ahora se encuentran desolados. La Biblia describe su lamento. ¡Ay, ay de la gran ciudad! Porque en una sola hora llegó su juicio. Este colapso no es solo político o económico, sino que representa el fin de un modo de vida. Sistemas en los que las personas confiaban para su seguridad y prosperidad desaparecen de la noche a la mañana. La música cesa, las luces se apagan, el comercio se detiene. Es el fin de una era. Para los seguidores de Dios, sin embargo, este es un momento de liberación. La voz del cielo ordena: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas». Es un llamado final a separarse de sistemas mundanos corruptos. El retorno de Cristo. El clímax de todas las profecías apocalípticas es el retorno de Jesucristo. Después de los juicios y la caída de los sistemas mundanos, el cielo se abre y Cristo aparece, ya no como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia describe su aparición de manera majestuosa, montado en un caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, vestido con un manto teñido en sangre, y de su boca sale una espada afilada. Esta no es la imagen de un Salvador manso, sino de un juez y guerrero victorioso. Ejércitos celestiales lo siguen, también en caballos blancos. La escena es de poder y gloria incomparables. Imagina el cielo abriéndose literalmente, revelando una realidad espiritual que siempre ha existido, pero que ahora se vuelve visible para todos. Este momento marca el fin definitivo del mal y el inicio del reino eterno de Dios. Las fuerzas del anticristo, reunidas para la batalla de Armagedón, son derrotadas no por la fuerza militar, sino por la simple palabra de Cristo. La Biblia dice que Él los vence con la espada que sale de su boca, simbolizando el poder de su palabra. El anticristo y el falso profeta son capturados y arrojados al lago de fuego. Satanás es encadenado por 1000 años. Es el fin de una larga era de rebelión contra Dios y el inicio de un período de paz y justicia bajo el gobierno directo de Cristo. Para los creyentes, este es el momento que han esperado y por el que han orado. Es la vindicación de su fe y el cumplimiento de todas las promesas divinas. Para aquellos que rechazaron a Cristo, es un momento de terror y juicio. La Nueva Jerusalén. Después del juicio final y la derrota definitiva del mal, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta no es solo una renovación, sino una recreación completa. El viejo mundo, marcado por el pecado y la muerte, da paso a una nueva realidad perfecta. El punto focal de esta nueva creación es la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. Esta ciudad celestial se describe en términos de belleza y perfección incomparables. Muros de jaspe, calles de oro puro, cimientos adornados con toda clase de piedras preciosas. Más importante que su belleza física es lo que representa, la presencia plena de Dios entre su pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios habitará con ellos. Ya no hay separación entre lo divino y lo humano. En esta nueva realidad, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Es el fin de todo sufrimiento y el inicio de una alegría eterna. La Nueva Jerusalén no tiene templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La presencia de Dios es inmediata y constante. No hay noche, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad eternamente. Esta visión de la Nueva Jerusalén es el contrapunto final a todas las escenas de juicio y destrucción. Es la promesa de un nuevo comienzo, de una existencia perfecta en comunión directa con Dios. Para aquellos que permanecen fieles, estas profecías ofrecen consuelo y aliento. Aseguran que ningún sufrimiento o injusticia pasará desapercibido o quedará sin corrección. Hay un día de rendición de cuentas que se avecina, un día en que toda lágrima será enjugada y toda injusticia será corregida.